Sí, como bien dices, le conozco bien a Imanol desde siempre y yo creo que bueno, está afrontando como es él, ¿no? Siempre sigue siendo el mismo, no se echa para atrás, siempre fiel a sus ideas, vaya bien, vaya mal y bueno, con eso va a seguir hasta el final. Él sobre todo lo que nos inculca es pues, una gran intensidad de entrenamiento que luego se puede trasladar al campo y yo creo que desde que ha subido al primer equipo pues no ha cambiado mucho esa mentalidad con respecto a lo que venía en el segundo equipo y eso pues habla bien de él y ahora que son malos momentos pues bueno, sí sigue manteniendo igual y yo creo que es el camino para salir de aquí. No, ya digo que realmente es la misma persona, no ha cambiado para nada. Sí que es verdad que tiene consciente, ¿no?, que esto es competición, esto es primer nivel y que hay que tener unas cosas más en cuenta que no se tenían en el segundo equipo, que era más formación, pero aparte de eso, como persona, como entrenador, pues él siempre pide intensidad a todos los jugadores, da igual qué jugador sea, da igual, a todos les pide por igual y entonces en ese sentido pues le veo igual que en el Sanse. Sí, es una cosa que le caracteriza mucho, ¿no? Que él siempre intenta sacar lo mejor de cada jugador, sea pues una estrella, ¿no?, internacional, pues, como los tenemos aquí, ¿no? O sea, un canterano, pues él aprieta a todos por igual y bien juegues o no juegues, lo que quiere es que estés preparado para cuando llegue el momento. En mi caso, pues así ha sido, ¿no? He tenido una época ahora que no he estado contando mucho, pero ahora, bueno, ahora me ha dado la oportunidad de 3 partidos seguidos y eso, lo importante es eso, que mantiene a todo el equipo enchufado y que no deja que nadie se quede atrás. Bueno, yo justo con los dos entrenadores tengo muy buen feeling, ¿no? Porque Asier fue el entrenador que me dio la confianza, ¿no?, para subir al primer equipo y con Imanol pues es el entrenador que he tenido desde el Sanse todos los años. Pues eso, ya te digo, yo muy contento con los dos en el tiempo que han estado. Al final, pues esto es un deporte en el que los entrenadores pues tienen muy poco crédito, ¿no? Al final, pues si los resultados acompañan el primero en echar la culpa es a él bueno, son cosas que pasan. Pero yo personalmente, pues con los dos tenía muy buen feeling, son dos personas que exigen mucho a sus jugadores y en ese sentido pues yo me siento muy cómodo. Bueno, yo creo que no soy quien para hablar de esos temas, pero bueno, yo creo que tal y como está el mundo del fútbol en estos años, pues es la paciencia que se suele tener. Así que, bueno, se ve ahora, ¿no?, que no están saliendo los resultados y es lógico que ahora que ha habido tantos cambios de entrenadores, ¿no?, últimamente, pues se empieza a apuntar a la plantilla y que haya jugadores que estén en entredicho. Y bueno, yo personalmente lo que voy a intentar y lo que estoy intentando toda esta temporada es aprender, es mejorar continuamente, darlo todo en los entrenamientos y por esa parte estoy tranquilo. Tengo muchas cosas para mejorar y yo creo que sobre todo de cada año que viene pues no tengo dudas en que el club va a confiar en mí, bueno, aparte del contrato que tengo y demás, pero bueno, yo creo que viendo cómo entreno, cómo he estado compitiendo a pesar de que sea mi primer año, pues yo creo que en ese sentido pues estoy bastante tranquilo.